Noche antes, esto traía barcos. Una noche antes había habido un concierto de Paul McCartney en el Zócalo de la capital, y en el concierto hubo un griterío de fuera Peña Nieto, no a Peña Nieto, porque unos priistas que estaban hospedados en uno de los hoteles aledaños al Zócalo colgaron una manta propagandística de Peña Nieto. Y entonces la multitud empezó a gritar fuera Peña Nieto. Y de pronto el país predecible que teníamos en enero, no voy a decir apacible, porque además sería bastante irresponsable decirlo en Jalapa, sí, en Veracruz, en donde estamos padeciendo una masacre exasperante y indignante que nos duele en todo el país, como nos duele Juárez, como nos duele Michoacán, como nos duele los estados llenos mucho de muertos. Y voy a hablar un poco más adelante de esto. No diría pasible, pues, pero sí predecible, ¿no? Es decir, teníamos un candidato santificado por las encuestas, que llevaba el 50% de las preferencias electorales, seguido muy atrás por el candidato de las izquierdas y por la candidata oficialista, o al revés, por la candidata oficialista y el candidato de las izquierdas aún más abajo, hundido en un remoto tercer lugar, como se había venido pronosticando que iba a ocurrir desde el 2006, ¿no? Si López Obrador vuelve a presentarse, pues se va a llevar su 18% y que se dé así, ¿no? Y de pronto esta realidad oficial está en pedazos y empezamos a ver el crecimiento acelerado hora tras hora de un estado de insurrección emocional entre las chavas y los chavos de las universidades, primero las privadas y después las públicas, que se agregan esta vez a ese movimiento. Y en los días transcurridos, entonces, a la fecha, hemos vivido cosas muy importantes. Miren, este es un país con una matriz autoritaria muy pronunciada. Y es un país que tiene una configuración de poder que le da la espalda y cierra los oídos ante los ciudadanos. Y sin embargo, un tropel de chavas y de chavos sale a la calle a exigir, por ejemplo, apertura de los medios electrónicos, y a exigir, por ejemplo, equidad en la cobertura, y a exigir, por ejemplo, un debate entre candidatos presidenciales en cadena nacional, que había sido ya una exigencia que habíamos formulado 4 gatos poco antes del primer debate, que juntamos 8,000 firmas y nos mandaron al cuerno, nos dijeron, ¿no? Ni siquiera se tomó el secretario de Gobernación la molestia de respondernos por escrito como tendría que hacerlo según la Constitución. Y como tampoco tenemos mucho tiempo de sobra, no nos íbamos a tomar la molestia de realizar una querella porque no nos contestó, no en las formas en que dice la Constitución. Y de pronto estos chavos no logran el debate, pero sí logran doblarle las manos al duopolio televisivo hasta tal punto que Azcárraga dice, ahí está el canal 2, y Salinas Pliego dice, pues ahí está el 13, y tener al 2 y al 13 es casi una cadena nacional, ¿no? Igual Juárez dice, no, yo no voy a ordenar una cadena nacional como lo faculta uno de los artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión. Dice, no, yo no voy a ordenar eso, pero en los hechos hay una victoria muy importante sobre este poder mediático, empresarial, político, al abrir las 2 señales de televisión más importantes del país, las que tienen una cobertura y un alcance nacional, al debate entre candidatos. Unas semanas antes nos habían bateado con el argumento maravilloso de que estábamos atentando contra la libertad de los televidentes al pedir una cadena nacional, ¿no? Y decían, pues la gente quiere ver fútbol, o sea, la gente es libre. Ese fue el argumento.
Pero ¿por qué están atentando contra nuestro derecho a ver el fútbol? Y bueno, yo creo que esto denotaba cómo muchas personas seguían confundiendo la libertad de expresión con la libertad de empresa. Porque por supuesto que la teleaudiencia mexicana no es libre de ver lo que quiera, porque nadie ha puesto nunca a votación si quieren ver fútbol, o por qué no béisbol, o por qué no voleibol, o por qué no natación, o por qué no ópera, o por qué no debate lucha libre de candidatos, o por qué no más noticieros. Pues nadie lo ha puesto, lo ha sometido a una consulta social, ¿no? Los medios han implantado una programación de acuerdo con sus intereses mercantiles más estrictos y también de acuerdo con sus necesidades de reproducir, masificar y machacar un discurso oficial uniformador que miente de manera sistemática y distorsionada. Frente a esa tradición autoritaria en la que hasta hace unas semanas, hasta hace unos meses, de veras, ni soñar con que unos chavos acelerados le fueran a arrancar una concesión de ese tamaño a Televisa y a TV Azteca. Ni soñarlo. No solo pasó eso, pasó también que les empezaron a dar espacios para que se expresaran. Hay una polémica, bueno, los están asimilando, los están recuperando, los están utilizando. Eso es otro punto. El hecho es que chavos de Yo Soy 132 han estado en las cámaras y en los canales comerciales, se les ha hecho un espacio y han podido comunicar su inconformidad, su malestar, su rabia, su encabronamiento a sectores de la sociedad que jamás habían escuchado de estos asuntos. Les pongo un par de ejemplos. El tema mismo de la democratización de los medios es un tema que está estrechamente ligado a la democratización del país. No puede avanzar la democracia en el país si no hay una apertura general de medios, porque los medios no son el cuarto poder, los medios son el poder, son del poder y el poder es de los medios. No tenemos televisoras del gobierno, tenemos un gobierno de las televisoras, tenemos unas televisoras que imponen legisladores, que intimidan a políticos y a funcionarios, que son capaces de imponerle sus designios a un gabinete entero, porque el gabinete es de ellas, porque ese gabinete está ahí gracias, en buena medida, a ellas. Entonces, claro, las televisoras no son el cuarto poder, no son un contrapeso al primero o al segundo o al tercero. Las televisoras son parte de un grupo gobernante de carácter cada vez más marcadamente oligárquico que gobierna gracias a las televisoras y que gobierna con ellas. Pero esta noción de que la democratización de México requería la democratización de los medios, especialmente de los electrónicos, era una noción de capillas académicas, de pequeños círculos políticos, no era una noción que hubiese permeado el conjunto de la sociedad. No era algo que la mayoría de la gente tuviera claro, para nada. No sé si la mayoría de la gente ya lo tiene claro, pero sí sé que el movimiento Yo Soy 132 ha puesto este tema en el debate nacional y lo ha ideado. Lo ha ideado, ha recuperado y ha articulado una serie de luchas que estaban desarticuladas. Ha reivindicado el 68, se han dicho herederos del 68, se han dicho herederos del movimiento de los ferrocarrileros, se han dicho herederos del ejército zapatista, de Cherán, de los atenquenses, etc. De una serie de gestas sociales que han estado por ahí sueltas, que han sido conocidas por los sectores afectados, pero que no tenían ninguna articulación social hasta antier, cuando esa articulación fue formulada en Ciudad Universitaria.
Algo había tratado de hacer Javier Sicilia con el movimiento por una paz con justicia